Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Cárdenas, capacitador de los 3 editores. Nuestra compañía, pensando en fortalecer las competencias de los docentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje, ha diseñado una serie de cursos de formación que permiten fortalecer las competencias de los docentes y los estudiantes en todo el proceso de la virtualización. Es así como el día de hoy vamos a tener el primer encuentro en lo que es el uso adecuado de las TIC. Los invito a que compartan este espacio pedagógico con nosotros. Como aporte a fortalecer los procesos de formación virtual, la compañía ha diseñado una serie de conferencias centradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta es la primera de ellas, que recibe por nombre Uso adecuado de las TIC para procesos de formación. En ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que el mundo ha venido cambiando, la terminología, que los procesos de alguna manera sufren una evolución, y en esta primera parte vamos a hablar de esos aspectos conceptuales, de esos aspectos teóricos que redundan en el manejo de las TIC. El mundo está cambiando y la enseñanza también. Eso implica que cada uno de nosotros debe tener una actualización en los aspectos tecnológicos que nos encontramos en este momento. Lo primero común que nos encontramos en esta etapa es qué son las TIC. Las TIC son una serie de recursos que sus siglas hacen referencia a las tecnologías de la información y la comunicación, y son aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadores, teléfonos móviles, televisores, reproductores de audio, videos y consolas de juego. En este momentico nos enfrentamos a todo lo que es el proceso de las TIC como tal. Ese proceso de las TIC, y en el momento que vivimos, hace que la sociedad nuestra se establezca dentro de 3 grandes escenarios, y hablamos de la sociedad de la información. Esa sociedad de la información implica un aumento agigantado de la información a la cual se tiene acceso, una disponibilidad aparente e inmediata sin ningún tipo de restricción, y una circulación fluida por diferentes medios de comunicación, todo indiscutiblemente relacionado con la innovación tecnológica y el mercantilismo. El segundo aspecto es la sociedad del conocimiento, denominada el escalón posterior a la de la información. Pretende incorporar una concepción mucho más integral de la información a la que se está accediendo, tornándola en saber y quitándole un poco la noción de solo innovación tecnológica e información desclasificada. Para poder acceder a esta sociedad del conocimiento, ya tendremos que hacer recursos como filtros para poder determinar las características de la información. Por último, cuando se considera hablar de red en una sociedad globalizada como la nuestra, es abrir la puerta a la interconexión global y local de los diferentes nodos informacionales, sin restricciones de espacio, tiempo, volumen. En fin, nuestra sociedad no es la misma desde la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que su desarrollo ha revolucionado los métodos de investigación, las formas de compra, la banca, las negociaciones. Dentro de esa estructura, también tenemos que reconocer que existen unas características muy positivas de las TIC. En este instante que nosotros nos vemos abocados a trabajar con las TIC en diferentes escenarios. Primero, fácil acceso a infinidad de fuentes de información. Nosotros podemos acceder a conferencias, adelantos científicos, estudios y a todo tipo de información. Todo puede ser conocido de manera inmediata, así ésta se genera en el otro extremo del mundo. Existen 2 tipos de canales de comunicación: la parte sincrónica y asincrónica. La parte sincrónica es cuando hacemos este tipo de conferencias en la web, y la sincrónica es cuando participamos en foros y debates. Son los 2 sistemas de comunicación que manejamos. Por otro lado, tenemos también lo que es el almacenamiento y digitalización de toda la información. El conocimiento no solo ya está de manera física, podemos encontrar libros digitales, podemos acceder a audiolibros de alguna manera. La transacción de la información, con las TIC no es necesario
que se espere grandes cantidades de tiempo para obtener una información. Ya podemos compartirlo desde cualquier sitio del mundo, podemos tener esa flexibilidad. Hay algo muy interesante y es la atención que pueden generar y que pueden capturar las TIC dentro de todos los procesos de formación. Sin embargo, también no podemos ser ajenos a que existen algunas desventajas de las TIC. Y dentro de esas desventajas que tenemos en las TIC, lo primero que tenemos que hablar es de la parte técnica, que de alguna manera afecta eh, el acceso a muchos recursos informáticos en algunas zonas del país. Hay una parte fundamental y es la falta de formación. Existen tantos recursos, y yo lo asimilo cuando, por ejemplo, llega un celular de una nueva tecnología. Entonces yo digo, quiero comprar el último celular, pero en últimas hago con ese último celular de última tecnología lo mismo que venía haciendo con el celular que no era tan de tecnología tan avanzada. Entonces lleva una reflexión. Debemos de formarnos, debemos de conocer cuáles son las TIC para optimizar los recursos como tal. Existen unas problemáticas éticas que está asociado con el problema del acceso a la intimidad. Cuando nosotros hablamos de acceder a la intimidad, muchos se ven vulnerados por el inadecuado manejo de las TIC como tal. En el caso de las redes sociales, por ejemplo, las barreras económicas. A pesar de que ahora la sensibilidad es mucho más amplia, en algunos casos, el no tener, por ejemplo, el computador con el software adecuado para poder que tenga una velocidad de navegación que me permita tomar los recursos, pues ya se complejiza y como se vuelve complejo. Viene otro aspecto que son las barreras actitudinales y es que muchos de nosotros presentamos la postura o la resistencia al cambio frente a todas estas nuevas situaciones que se nos presentan. Es importante, hablando en términos de educación, cuáles son las claves que debemos de tener en cuenta para la educación con las TIC. Primero, nosotros hablamos de nuestros planes, de los diseños de diferentes formatos. Y el primero macro que podríamos decir son los que se llaman los planes de área, los planes de aula, como se manejan en Colombia. A partir de ahí, nosotros tendríamos que decir que cuando hablamos de estos contenidos deben de ser expresados en forma digital, aprovechando la interactividad que podamos manejar en este sentido. Posteriormente, los procesos pedagógicos. Allí ya se nos obliga a modificar la pedagogía tradicional en la cual el docente es el que conoce, el docente es el que tiene toda la verdad, porque al estar interactuando con recursos tecnológicos, nos vemos en la necesidad de trabajar en el aprendizaje colaborativo, en la construcción conjunta de conocimientos con los estudiantes. Es fundamental que los docentes estén capacitados para poder que nosotros podamos pasar de ser docentes analógicos a ser docentes de la era digital. ¿Qué cambios específicamente esperaría uno que era un docente para mejorar en estos procesos? Primero, el cambio de actitud. Cuando estamos escuchando estos términos decimos, no, pero es que a nosotros no nos va a tocar, a mí no me va a afectar, mire lo que está pasando en este momento. Ya nos vemos en la necesidad sí o sí de tener ese cambio para poder que nuestros niños reciban un buen proceso de formación, aprovechar las habilidades que tiene el estudiante. Los pelados vienen, son digitales, ellos ya vienen con esa característica, aprovechar esas habilidades para poderlas potencializar. Hacer nosotros la simbiosis entre lo que es lo analógico y la digital, hacer esa mixtura de esos elementos para poder alcanzar y mejorar los procesos de formación. Dentro de esa estructura, nosotros tendríamos que hablar de algo muy importante y lo siguiente. El primer elemento con el que nosotros nos vamos a enfrentar en término conceptual es los entornos virtuales de aprendizaje. Esos entornos de aprendizaje llamados EVA, o en algunos casos llamados ABA como tal, es un espacio en el que se da un proceso pedagógico mediado por la tecnología. Los entornos virtuales se convierten en sistemas en los que se encuentran recopilados las didácticas, herramientas y recursos que utilizan los profesores con los estudiantes, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Primera pregunta,
¿Qué entornos virtuales de aprendizaje estamos utilizando en nuestros espacios? Entonces, cuando hablamos de esos entornos virtuales de aprendizaje, nos aparecen tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el sistema de gestión de aprendizaje. Y ese sistema de gestión de aprendizaje es un entorno virtual que contiene muchas herramientas y servicios agrupados en una red de servidores, cuyo fin y mayor virtud es administrar, distribuir y controlar los cursos o módulos que tengan un lugar allí. Es decir, estamos hablando en términos de una plataforma. Yo tendría que acceder a una plataforma para poder acceder a esos recursos. Cuando tenemos esa plataforma, entonces nosotros podemos hablar de gestionar usuarios, de gestionar materiales y actividades de información, de administrar el acceso, de controlar y hacer seguimientos al proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, gestionar informes, gestionar servicios de comunicación. Los sistemas de gestión de aprendizaje más utilizados en nuestro contexto, dos que coloco como ejemplo allí son la Blackboard y la otra herramienta que es muy común en nuestro medio. Este entorno mayormente está utilizado para modalidades virtuales y modalidades a distancia. Cuando nosotros hablamos de universidades a distancia y cuando hablamos de este tipo de formación, ese es el eje fundamental. Entonces uno tendría que decir, bueno, trabajar con los sistemas de gestión de aprendizaje puede ser una respuesta a lo que en este momento estamos buscando. Tenemos el interrogante allí. Pasemos a mirar el segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con el entorno personal de aprendizaje. Estos entornos personales de aprendizaje tienen un propósito. Están diseñados para estimular el aprendizaje a través de la inversión en una comunidad y no a través de una presentación de hechos. El, este entorno personal del aprendizaje es un entorno que difiere de una LMS y difiere porque la LMS ya contiene todas las herramientas preconfiguradas, ya es una plataforma diseñada, en tanto que el PLS construye a medida del sujeto estudiante o docente, enriquece el proceso de construcción, es una interacción entre las necesidades que podamos tener que emprenda la actividad de enseñanza-aprendizaje. Concebimos un PLE como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones, actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Para ilustrarlo de manera más clara, un entorno LMS no tendrá que buscar recursos en Web 2, elementos como comunidades de aprendizaje o servicios de videoconferencias, porque la misma plataforma se lo ofrece al docente, ya está predeterminado. En tanto que un profesor que trabaje con el entorno PLE extrae sus herramientas de la Web 2 creando una serie de redes y conexiones alrededor que le permiten llegar al resultado del aprendizaje propuesto. En este sistema, tanto profesor como estudiante construyen su propia red de recursos, construyen su proceso de aprendizaje. Los PLL son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y a administrar su propio aprendizaje. Una PLE no es una aplicación, software o grupo concreto. Es una forma de hacer y sentir el aprendizaje en la red. No basta con buscar, recopilar, guardar y compartir información, es preciso crear y desarrollar contenidos. Y recordemos que uno de los aspectos fundamentales que se buscan en estos entornos virtuales de aprendizaje es despertar la creatividad, no es una actividad solitaria. Es decir, también nos va a permitir desarrollar el aprendizaje colaborativo. No se construye en un día, es procesual, es una actitud condensada en el aprender. Es utilizado en su mayoría en la formación presencial, mediadas por las tecnologías que no apoyan un determinado LMS. Sintetizo la diferencia entre las dos. La LMS ya viene definida, ya es lo que nosotros llamaríamos una aplicación como tal que está rígida, que es una plataforma muy positiva, pero que tiene unas características. La otra ya es un diseño, la PLE, que la vamos a poder construir con los estudiantes en un proceso de aprendizaje.
A partir de allí tendríamos que decir, bueno, de estas dos, ¿cuál es más pertinente en este momento y en este proceso en lo que nosotros llevamos? Trabajar con una plataforma que ya viene definida o en ese proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes ir construyendo una PLE que responda a ese entorno personal de aprendizaje. Viene la otra, el otro entorno virtual de aprendizaje, que son los cursos masivos en línea. Y estos cursos masivos en línea y gratuitos se convierten en un entorno virtual de aprendizaje. Estos básicamente son cursos online masivos, abiertos y gratuitos y se convierte en un experimento pedagógico trascendental para nuevos ciclos. A partir de allí se adoptan muchos programas de formación virtual. Entonces, diremos que esto es formación masiva, el otro apunta a unas necesidades específicas. Entonces, tendríamos que decir, y por eso en esta conferencia nos vamos a centrar un poquito en esas características más adelante de lo que es el diseño de la PLE, que es lo que sugerimos para que los docentes puedan implementarlo y manejarlo dentro de sus procesos de formación. Adicionalmente, a nivel de información, veamos que existen otras características y otras modalidades de formación de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos el aprendizaje móvil, que es el aprendizaje que se utiliza desde cualquier dispositivo que se transporte la persona, como un iPad, por ejemplo, tableta o teléfonos inteligentes. En esta modalidad de formación se ofrece básicamente que sea desde cualquier sitio donde tú estés. De ahí, por ejemplo, aparecen las APP como elementos fundamentales. El segundo elemento es el aprendizaje que se centra en trabajar un aspecto fundamental, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada nos permite a nosotros hacer unas comparaciones, hacer unas representaciones de situaciones que a veces no las podemos contextualizar en una aula de clase normal. Posteriormente viene el aprendizaje que se logra mediante el contacto con similares en comunidades de aprendizaje y redes sociales. Ese es el llamado aprendizaje social, que tiene el riesgo de las características que hablábamos ahora y de la confiabilidad que podamos tener de la información. Posteriormente está el aprendizaje personalizado, en el cual se brinda directamente al estudiante lo que necesita y en la forma que lo requiere, dependiendo de su estilo de aprendizaje y de sus posibilidades. Este ya es mucho más específico, más puntual, más centrado en unos aspectos que requiere un estudiante como tal. Nosotros tendríamos que decir que el éxito de un proceso pedagógico mediado por las tecnologías radica en la sinergia que el profesor logre hacer, o sea, entre varios aspectos, ¿sí? Entonces, esas didácticas de ese fundamento pedagógico en las tecnologías, y aquí lo expresamos de una manera muy clara, el fundamento pedagógico teniendo claras las relaciones contextuales, históricas y sociales entre educación y cultura. La naturaleza como profesor, el reconocimiento de los estilos de aprendizaje son estudiantes. Aquí no podemos hacer ajenos a un elemento que es clave. Las técnicas y los métodos didácticos que se impartan en el aula, en este caso de manera virtual, así como los procesos de evaluación. Las herramientas y recursos didácticos que nutren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces viene una pregunta. Es importante que conozcamos cuáles son las herramientas y recursos didácticos que podemos utilizar para el diseño de clases virtuales. Más adelante vamos a tocar ese aspecto. Ahora viene algo que es la planeación didáctica. Cuando nosotros hablamos de la planeación didáctica, el docente proporciona fuentes de información a los estudiantes. Si yo hago la analogía con lo que nosotros manejamos, es esa parte de esa relación de la exploración, donde nosotros hablamos, bueno, el niño necesita tener una información básica y esa básica se logra, esa parte básica se logra a través de la información, sino que lo vamos a hacer a través de herramientas tecnológicas. Posteriormente que el muchacho ya tiene la información, que le montamos en un video, en una página, en un determinado sitio, el segundo aspecto es que los estudiantes observan el material proporcionado cuantas veces sean necesarios para hacer su desarrollo de su autoaprendizaje. Y posteriormente, ese tiempo que se dedica a realizar las diferentes actividades interactivas. O sea que estos son tres elementos claves
dentro de ese proceso de la planeación educativa. Viene otro elemento, otro término, objetos virtuales de aprendizaje. Estos objetos virtuales de aprendizaje deben de tener una característica muy importante, y es que estos objetos son recursos digitales propios de entornos de aprendizaje mediados por las tecnologías. Estos objetos pueden ser simuladores, aplicativos, multimedia, tutoriales, animaciones, videos o documentos interactivos, colecciones de imágenes o cualquier otro elemento diseñado por el profesor que presente un contenido y tenga como función cumplir con un resultado esperado en el aprendizaje del estudiante. Estos elementos no pueden perder vigencia en el tiempo, deben de responder a qué, para qué, con quién se aprende, deben de considerar una parte evaluativa, deben de motivar al estudiante a desarrollar sus aprendizajes. Entonces, el desarrollo de un OVA tiene unas características. Debe ser informativo, debe marcar sus actividades, debemos de tener talleres y algo importante que siempre hemos hablado, y es el proceso colaborativo. Entonces, un ejemplo. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo diseño la PLE? ¿Cuáles son los elementos que voy a tener? Entonces yo voy a suministrar información. Vamos a utilizar buscadores, videos, presentaciones o sitios creados. Aquí coloco un ejemplo. Entonces los buscadores podemos remitirnos a los elementos que aparecen allí, los videos, las presentaciones o sitios creados por el docente. Aquí sería la primera parte donde el estudiante va a encontrar la información que requiere, el saber para poder luego saber lo que va a hacer, y en ese saber hacer nosotros hablamos ya de unas actividades. Entonces el docente dentro de esas actividades va a tener herramientas para crear clases, para desarrollar trabajo colaborativo, encuestas, evaluar sitios creados por el docente, donde cuales se plantea una serie de actividades como tal. Posteriormente, nosotros tenemos que hablar de las evaluaciones. Entonces, las evaluaciones, estamos hablando del proceso, primero hablamos de un proceso de formación, luego hablamos de una serie de actividades y ahora vienen los otros elementos que nos van a permitir evaluar. Son diferentes herramientas que nos van a los docentes a tener una evidencia de ese proceso de formación a través de la evaluación o talleres dirigidos. Y aquí presentamos las herramientas. Es decir, que cuando nosotros navegamos por estos aspectos fundamentales como la información, las actividades y las evaluaciones, nos encontramos con el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es tan importante dentro de los seguimientos a la institución. Y entonces la pregunta sería, para aterrizar de una manera práctica, ¿cómo diseño una clase? Existen varios elementos en los cuales yo podría pensar en diseñar una clase. Entonces aquí cuando diseñamos la clase y cuando se monta la clase, aquí hay una herramienta que ya viene en un navegador que nos permite hacer una clase con un nombre. Aquí coloco dos ejemplos: uso adecuado de las TIC, el otro uso de prepárate. Entonces, el paso uno es crear una cuenta en Google si no la tiene. Si ya la tiene, no hay ningún problema, porque esta es una herramienta que viene dentro de ese navegador. Y aquí nosotros estamos hablando de algo muy importante dentro de ese proceso que se llama el aula invertida. Y en esa aula invertida, esta metodología didáctica está cambiando el modelo tradicional de las clases. Consiste en que los estudiantes estudien y vean las explicaciones de las clases en sus hogares y elaboren las tareas en la escuela, profundizando en los contenidos y arreglando los mismos con la tutoría del profesor. Cuando un estudiante falta a clase, la recupera en el hogar. Por la metodología, requiere que los estudiantes sean comprometidos y responsables con su proceso de aprendizaje. Aunque son varias las formas como el profesor puede hacer llegar los contenidos a los hogares de sus estudiantes, las herramientas que les mostraba ahora se pueden utilizar para eso. Entonces, paso 1, creamos la cuenta si no la tenemos. Ya la cuenta está creada. Paso 2, cuando nosotros accedemos, ingresamos a ese link que les estoy colocando acá, este Classroom Google, nos va a aparecer esta ventana. Como yo no he todavía dado mi primera clase, no he cargado ninguna clase
debo de hacer clic en este botón que aparece como continuar. Posteriormente me elige la función. Obviamente yo estoy hablando con profes, entonces la idea es que la función que vamos a hacer en este momentico es hacer clic donde dice soy un profesor. Al hacer clic en esa donde dice un profesor, me va a desplegar esta ventana. Entonces uno dice, ¿y se bloqueó el navegador? No, simplemente me está diciendo, no, es que usted todavía no ha cargado ninguna clase. Y acá le está diciendo, cree su primera clase haciendo clic en este botón más. Al hacer clic en ese botón más, automáticamente le van a aparecer los siguientes campos. Aparece acá este más y le dice apuntarse a una clase o crear una clase. Lo que vamos a hacer es crear una clase. Al crear una clase nos dice el nombre de la clase, la sección, la materia, el aula. Digitamos esos campos, en este caso yo digité las TIC, media, el grado donde aparentemente lo voy a enseñar, la tecnología y el aula en el cual pueda estar. Posteriormente, cuando ya digito estos elementos de crear la clase, les digo, hago clic en el botón crear y automáticamente me aparece esta información. Ya me despliega la ventana de la clase donde tengo un menú donde dice las TIC, acá me dice media, grado 11, ya vamos a mirar esto, tablón, trabajo en clase, personas, calificaciones. Esto me da una pantalla, yo lo puedo cambiar si quiero y me dice las novedades que tiene Classroom y aquí simplemente le hago clic en el botón entendido. Al hacer clic en el botón entendido, automáticamente nos despliega esto y al haber hecho clic en este elemento que aparece acá, en este menú, automáticamente me despliega clases, calendario, tareas pendientes, y ahí está la clase que yo tengo programada. Entonces hago clic en la parte superior para organizar mi clase. Entonces hago clic en la opción que dice clases y automáticamente aquí me aparece para crear. Yo puedo comenzar a crear en este que dice trabajo de clase, crear tareas y preguntas, organizar trabajos en clase, ordenar las situaciones. En este paso puedo crear las tareas y las preguntas. Luego acá agrego a los estudiantes. Si nosotros nos regresamos acá un momento, cuando nosotros creamos la clase, observen aquí, se genera un código. Este código es el código que le va a llegar a los estudiantes para que cuando les enviemos la invitación a través de correo, los alumnos se conecten a la clase. Entonces aquí nuevamente nos dice que este es el código al cual se van a conectar los estudiantes. Posteriormente aparece otro elemento que es calificaciones. Obviamente, como no ha anexado ningún estudiante, como no hemos validado los elementos, pues no van a aparecer las calificaciones como tal de los estudiantes. Bueno, espero que el material y la información que hemos suministrado sea el inicio para desarrollar un proceso de formación continua y permanente que estaremos ejercitando todos los sábados por este canal. Los invito a hacer las sugerencias y los comentarios pertinentes al material que hemos expuesto el día de hoy. Este material será publicado en un blog que vamos a crear para que ustedes puedan acceder a la información de otra forma, de manera física, y a partir de allí puedan tener una lectura más profunda de estos elementos. También queremos comentar que estamos en el plan de desarrollar otra metodología como son las videoconferencias. También vamos a establecer la metodología de foros educativos. Los invitamos a utilizar las diferentes redes sociales para que se conecten con nosotros, poder ampliar la información, poder tener una comunicación permanente con ustedes durante este tiempo. Es importante que cualquier observación o comentario lo puedan realizar al terminar el video como tal, y también una comunicación expresa o una solicitud específica que lo realicen a través del correo cdocentes@lostreseditores.com, en el cual estaremos pendientes de suministrar, complementar, ampliar la información que ustedes consideren pertinentes, y toda esta información va a ser pública para ustedes. Toda esta información vamos a compartirla. La idea es que ampliemos el horizonte de la información para que mejoremos nuestras prácticas pedagógicas. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y éxitos en sus actividades. Los tres editores, siempre cambiando, siempre mejorando.